Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy vamos a ver la partida que enfrentó al jugador indio Anand Viswanathan y a Ian Nepomniachtchi, ¿no? Jugador indio que ya tiene 50 años pero sigue mordiendo como el primer día. Ya vais a ver que en esta partida no dejó ningún prisionero y realmente pues se anotó la partida en menos de 20 jugadas contra un jugador como Nepo, que bueno, es top 5 mundial, ¿no? Vamos a ver cómo D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3 y D5. Nepo juega una Grunfeld, ya sabéis que nos tiene acostumbrados recientemente a aperturas bastante interesantes, tanto con blancas como con negras, y especialmente con negras que no está jugando ese tipo de aperturas sólidas, sino que más bien va a líneas muy agudas, como es el caso de esta Grunfeld. Peón por D5, caballo por D5. Aquí el blanco tiene varias opciones, la principal es E4, tras la cual, bueno, tras caballo por, peón por y alfil G7 se llega a este tipo de posiciones donde el blanco tiene el centro, pero el negro va a empezar a presionarlo con jugadas como C5, dama 5, si se saca un caballo F3 muchas veces va a seguir un alfil G4, un caballo C6, y donde digamos que este alfil no termina de tener una oposición, ¿no? Es como que tiene el alfil aquí, todo el tablero para él, y nadie le molesta, ya que este alfil se colocará en esta diagonal, pero realmente no se puede nunca intercambiar tan fácil. Es por ello que es tan interesante esta idea de Anand, alfil de 2. Una jugada que puede parecer un poco pasiva y cuya idea es sencillamente que cuando te tomen quieres tomar con el alfilillo. Alfil G7 por parte de Nepo y la jugada E4. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, bueno, la partida sigue con caballo por C3, que de hecho es una de las líneas principales y es la que vamos a ver en cuanto acabemos esta línea. Podemos pensar, bueno, caballo B6, ahora que el blanco ha perdido un tiempo, tendría mucha lógica, ¿no? Porque va a tener que perder otro tiempo. Pues sí, tiene que perder otro tiempo con alfil E3. ¿Es esto rentable para la blanca? Pues parece que sí, porque realmente ya sabéis que el bando que tiene menos espacio le interesa cambiar pieza. En este caso, claramente el blanco tiene más espacio, así que es el negro el que debe intentar cambiar algunas piezas. ¿Qué pasa con el caballo en B6? Porque podéis pensar, bueno, pero está saltando a C4 en algún momento. Esto es verdad, pero realmente hay un problema más grave que esto, y es que, por ejemplo, cada vez que hagas C5 y el blanco tome, pues te va a atacar el caballo, lo cual va a hacer que la jugada C5 sea mucho más difícil de realizar para las negras y probablemente se tenga que centrar la jugada E5, que es un poquito inferior a la ruptura C5 en general en la Grunfeld. La partida podría seguir con enroque y aquí, bueno, hay varias jugadas posibles. Caballo F3 sería una imprecisión, ya que ahí te clavarían con alfil G4. Es por ello que muchas veces para desarrollar las piezas en la Grunfeld se puede hacer primero alfil E2, por ejemplo, como es el caso de esta posición. H3 también es posible, en lugar de alfil E2, ambas son líneas bastante interesantes y principales. Y así como digo, el negro no tiene la jugadita alfil G4, de manera que, bueno, si sacan el caballo, pues ya podremos sacar nosotros el nuestro, y a diferencia de antes, como el caballo está aquí, si alfil G4, pues contamos con la jugadita de 5, y ahora sí que nos quedamos en una posición bastante buena. El negro puede seguir con E5, y bueno, aquí hay varias líneas de nuevo, se puede hacer de 5, se puede hacer de por E, y se considera que el blanco está ligeramente más cómodo. La partida sigue con caballo por C3. En cualquier caso, lógicamente aquí B por C no tendría ningún sentido, así que el blanco hizo alfil por C3. La idea, pues entre otras, como he dicho, ponerle una posición a este alfil. Cada vez que haga C5 voy a intentar preparar un D5, cambiar estos alfiles, y así el rey de las negras pues se va a quedar con unas debilidades, ¿no? Porque lógicamente el fianchetto cuando tienes el alfil es muy bonito, pero si te desaparece ese alfil, pues el peón de G6 te encantaría tenerlo en G7, y ya sabemos que los peones desgraciadamente no van para atrás. En este caso Nepo hizo C5, que de hecho fue la misma jugada que empleó Bachier contra Giri en el Candidatos, el mismo orden, porque realmente si haces la jugada en roque, lo más probable es que las blancas hagan dama de 2 y tras C5 pues se transponga a la misma posición. C5, como digo, una jugada como caballo F3 o caballo E2 aquí no tendría ningún sentido. La jugada clave es D5 para cambiar estos alfiles, ¿no? Alfil por y peón por. Y bueno, hemos llegado a esta posición. ¿Qué ventajas tiene el blanco? Bueno, para empezar tiene mejor centro o más espacio, digamos. Además contra E6 siempre va a existir un C4, con lo cual va a ser difícil rebatirle el centro a las blancas. ¿Qué más? Bueno, este alfil de C8, si os fijáis, no tiene ninguna diagonal buena, ¿no?
está aquí un poco, a G4 no puede salir, a E6 tampoco, a F5 tampoco, en D7 no es que haga ninguna maravilla. Y esto es gracias pues precisamente al gran espacio que tiene la blanca. Es verdad que el alfil en D3 no está tan bien, pero sí que después de que el blanco prepare un caballo F3, torre 1 E5, pues va a empezar a realizar alguna función, mientras que es difícil esperar algo de ese alfil de C8. Y el caballo, bueno, más de lo mismo, se puede colocar en F6, pero no tiene ningún punto claro donde vaya a estar sujeto, ¿no? En F6 le puede venir un E5, en E5 le puede venir un F4, si lo colocas de una manera más pasiva, como a 6 C7, pues tampoco es que esté haciendo ninguna maravilla. Nepo hizo la jugada dama de 6, que tiene bastante lógica, porque entre otras cosas, pues controla las casillas negras que digamos el alfil de G7 ha dejado de controlar, y así quiere de alguna manera intentar retrasar el avance de los peones de la blanca. Aquí el blanco, bueno, podría jugar de varias maneras. Una bastante interesante era simplemente hacer caballo F3, ya que alfil G4 existe dama 4, así que de momento no se puede. Y si enroque una jugadita como alfil E2, desarrollo normal de pieza. Y bueno, jugar este tipo de posición, como hemos dicho, ¿no? Contra E6 se va a hacer un C4 y el blanco estaría un poquito más cómodo. Sin embargo, Anand quiso jugar esta partida de una manera muchísimo más agresiva. En este caso hizo la jugada dama de 2. Dama de 2, que es una jugada que, bueno, podéis pensar, bueno, el negro ¿qué pasa? No está desarrollando sus piezas, no se está enrocando, y el blanco la misma broma, ¿no? Tiene el alfil en F1, el caballo en G1, no saca nada y están moviendo la dama. ¿Qué hacen estos tíos? No, a mí me han dicho que eso no se hace. Bueno, pues dama de 6 era para controlar F4 y dama de 2, pues lo mismo, ¿no? Realmente la jugada F4 es bastante importante en esta posición para empezar a controlar más casillitas y así sacar las piezas pues con más mala idea. Aquí el negro tenía una jugada bastante increíble, que realmente se justifica porque, bueno, el negro puede enrocar en una jugada y el blanco no. Esa es una de las razones que básicamente hacen que el negro realmente pueda llevar sus piezas al ataque más rápido. Esta jugada es F5. Como digo, es una jugada un poco sorprendente, ya que parece que la estructura del negro está un poco rara, las piezas no están desarrolladas. Sin embargo, como tiene el enroque a un paso solo, se puede permitir este tipo de jugada. Lógicamente, si el blanco toma después de alfil por, ahora sí que las piezas de las negras encuentran muy buenas casillas, ¿eh? El rey en el enroque se va a encontrar muy bien, el caballo se va a dirigir a F6 y como veis ahora sí que el desarrollo de las blancas puede ser un problema. Entonces el blanco debería elegir entre alfil de 3 o B5. Vamos a intentar entender por qué alfil B5 es una idea jugada interesante. Y para entender eso primero tenemos que ver alfil de 3. Si alfil de 3, ¿cuál es la idea de las negras? Pues quieren llevar este caballo rápido y para hacerlo deben comer en E4, alfil por E4 y caballo de 7 tras, lo cual vienen con caballo F6 y de nuevo obtienen una posición bastante buena. Por lo tanto se nos podría ocurrir la idea alfil B5, que realmente es súper interesante. ¿Cuál es la idea? Bueno, si caballo de 7 entonces comemos y ya el negro no puede retomar de alfil, y si retomase de peón, bueno, ya le queda una estructura un poco más débil, de manera que debería jugar alfil de 7 y ahora vamos a D3. Este jaque y volver se repite en muchísimas posiciones, ¿no? De diferentes tipos. En este caso la idea es pues que ese alfil ocupe D7, que no es una jugada, una casilla, perdón, demasiado importante, mientras que este caballo le ha sido privada esa casilla que sí que realmente era importante para desarrollarlo a una buena casilla. Ahora, después de alfil por y alfil por, el negro debería quitar el alfil a algún lado para poder sacar ese caballo, y por ejemplo después de la jugada alfil B5 para evitar el enroque corto, el blanco podría seguir con un plan como caballo F3, caballo D7 y caballo G5, tras lo cual se llega a una posición súper complicada. Este alfil en E4 está bastante bien porque sostiene el centro y presiona, y aquí el plan del blanco no es ni más ni menos que tirar un H4, un H5, el rey. Pues bueno, puedes hacer F3 y rey F2 o enroque largo según la posición. Y bueno, el módulo dice que la posición está igualada, pero sin ninguna duda esta posición es un completo infierno y cualquier cosa podría llegar a pasar. En cualquier caso, las negras se enrocaron y tras F4 se transpone a una de las líneas principales de esta variante alfil de 2, en concreto a la partida que enfrentó a Giri y Bachir en el Candidatos, donde lógicamente para justificar todo esto el negro tiene que hacer E6, no puede sacar el alfil ni el caballo creando amenazas reales, y realmente si el negro, como digo, no crea ningún tipo de amenaza, por ejemplo, digamos una jugada como caballo de 7, el blanco va a sacar sus piezas, ya está amenazando E5 y la posición se puede volver súper fea para el negro muy rápido. Por ello tiene que golpear el centro rápidamente con una jugada como E6. La partida de la que tanto estamos hablando, Giri Bacher continuó con alfil C4, tras lo cual el negro puede hacer una de las cosas típicas que se pueden hacer en la Grunfeld, que es entregar peones por el mero hecho de conseguir actividad. En esta posición,
pues Bacher jugó B5 y tras alfil por B5 y por D5, bueno, ahora si se abre esta columna, la torre puede llegar a dar un jaque molesto cuando se expulsa hasta alfil de B5 y de repente las piezas como que empiezan a conseguir casillas bastante buenas y el rey ese aquí va a sufrir. La partida, Giri siguió con alfil C4 y bueno, tras alfil B7, caballo F3 y caballo D7, es verdad que Gacher quedó un poquito peor porque creo que podía haber afinado un poquito más con el orden, sin embargo, la partida acabó en tabla. La idea que tenía preparada Anam para esta partida era caballo F3, una idea súper interesante. Entre otras cosas, ahora B5 tendría cero sentido porque podremos comer y es la misma posición exactamente que antes, con la diferencia que el caballo está aquí, de manera que me voy a enrocar en un tiempo y realmente al negro no le va a dar tiempo de justificar ese sacrificio, ¿no? Así que B5 lógicamente no tiene ningún sentido. Otra jugada, por ejemplo, que saque pieza como caballo D7, de nuevo sería un error. Ahora, por ejemplo, tras la jugada de por E, F por E no es posible porque cae la dama. Si cambias damas te quedas con una estructura bastante rarilla y si dama por E6, una jugada simplemente como alfil de 3, llegamos a un tipo de posición en el cual el negro tiene unas debilidades terribles en el enroque, la casilla de 5 está débil y bueno, en general una posición bastante mala, ¿no? Te van a venir con E5 contra caballo F6, un F5 en algún momento y una posición súper peligrosa. Por ello, Nepo debe tomar y aquí la jugadita alfil C4 por parte de Anand, lógicamente aprovechando esa clavada. Y aquí era súper difícil para Nepo encontrar la idea buena, Realmente Anand ha preparado muy bien esta partida y le ha puesto aquí unos truquitos que, bueno, son bastante difíciles de solventar en una partida práctica. Sobre todo en una rápida, ¿no? Que te hacen esto y de repente te esperas, bueno, capaz que no es tan grave y puede hacer más o menos cualquiera. La mejor jugada en esta posición, bueno, vamos a ver, para empezar, que la idea del blanco es simplemente tomar en D5 de alfil y hacer C4 apuntalando ese alfil en D5, de manera que si quieren quitar el bicharraco de ahí va a ser a costa de que el blanco pueda tomar en D5 de peón y así conseguir un centro súper fuerte. Vamos a ver un segundillo qué pasaría si el blanco hace E por D. Si E por D, pues va a pasar que este alfil, que no tenía ninguna diagonal, de repente va a tener una muy buena en F5, que las piezas del negro se desarrollan rápido y sobre todo que este alfil de F1 es una patata. Ahora no encuentra ninguna diagonal buena. En E2 no hace más que estorbar la columna E. En D3 este peón dejaría de estar defendido. En C4 está muy poco estable y en B5 no apunta nada. Es por ello que esta jugada del alfil C4 tiene tanto sentido para las blancas. Como digo, si dama F6, por ejemplo, quitándose del lío, tras alfil por enroque y C4, la posición del blanco es súper buena. ¿Qué jugadas críticas tiene aquí el negro? Pues prácticamente tiene dos. Alfil E6, que es la que hizo Nepo en la partida, y D4. Vamos a ver que alfil E6 ya, si no es un error, no anda lejos. Y la jugada D4 parece ser la mejor. Aquí el blanco tiene muchas opciones diferentes para intentar atacar al rey de las negras. Básicamente tiene tres. Las opciones pasan por intentar un F5, combinarlo con un enroque y un caballo G5, para que así todas las piezas apunten al punto F7. El otro plan es hacer en algún momento un H4, H5. Lógicamente los planes estos no tienen por qué ser combinados, sino sí que sería esto un poco loco. Y el otro plan es simplemente hacer E5, enrocarse e intentar hacer un caballo G5 a caballo E4 y aprovechar las casillas más lentamente, ¿no? Lo repito. Uno de los planes es enroque, F5 y caballo G5 para juntar todo en F7. Otro plan, preparar un H4, H5. Y el último plan más sólido, hacer un E5, enrocarse y hacer como caballo G5 o caballo 4. Vamos a ver un poquito cómo podrían ser estos planes. E5, por ejemplo, dama C7. Y aquí sería un buen momento, pues, o bien para enrocarse, tras lo cual con D por C, dama por caballo C6. El módulo dice que el negro quizás está un poquito mejor, pero sin ninguna duda el blanco tiene súper buena compensación después de una jugada como torre a E1. En cualquier caso, parece más peligrosa la jugada H4 y aquí realmente el negro tiene que tener muchísimo, pero que muchísimo cuidado. Por ejemplo, una jugada como alfil G4 ya sería un grave error, porque después de H5 es que te llenen todas las piezas. No puedes comer aquí porque después de G por F, incluso un enroque largo y llevar la torre a la columna G sería súper peligroso. Y si una jugada como alfil por H5, seguiría caballo G5 y de nuevo, mirad cómo todas las piezas del blanco están súper bien colocadas. El caballo también puede venir saltando, un G4 para que esa torre se active. Un infierno de posición para las negras. La mejor jugada de las negras parece ser caballo C6
Y tras h5, jugada lógica para seguir abriendo la jugadita alfil e6, ya que con esta, si tomas, tomo, y de repente la dama empieza a realizar labores defensivas. De nuevo, esta posición en el módulo, pues parece que la valora como igualdad. Sin embargo, no hay que ser un genio para darse cuenta que esto es un infierno y que cualquier cosa o cualquier resultado sería posible en esta posición. La otra manera que tiene el blanco de jugar también es hacer c por d aquí y peón por. Lógicamente, tomar aquí, bueno, sería bastante inferior. No es necesario tomar ese peón, ya que el blanco, perdón, se quiere centrar un poco más en el ataque. Una jugada como f5, por ejemplo, sería interesante. Incluso si g por f, una jugada como enroque, el plan que hemos comentado, seguir con el caballo g5 a la siguiente y de nuevo se monta un lío brutal. En cualquier caso, Nepo no quiso hacer d4 y pensó, bueno, hago alfil e6. La idea simplemente, si e por d, pues hago alfil f5. Y como hemos dicho, este alfil es verdad que es un poco mejor que antes porque ha ganado un tiempo, sin embargo sigue sin ser una gran diagonal para el alfil. Y ese alfil por, gracias a que el blanco no le ha dado tiempo de hacer c4 para tomar dc, pues simplemente la jugada alfil por d5. Además, si e por d de nuevo sigue un jaque súper molesto. Por ello, Anand hizo la jugadita en enroque. De nuevo aprovechando esta clavada. Y ahora cuidado porque viene el plan de f5. Y si g por f existe un jaque en g5, que de nuevo tiene que tener muchísimo cuidado Nepo. Y de hecho no lo tuvo, como vamos a ver en la partida. Si la jugada caballo c6, parece que tras f5 de nuevo la posición del negro es un infierno, le está cayendo todo. En cualquier caso, Nepo hizo la jugada d4. Y bueno, pues esto lleva a que pierda una de las partidas de una manera más rápida de su carrera, ¿no? Tras la jugada f5, que incluso al módulo le cuesta un poco al principio porque es un sacrificio que tarda un poco en verse. f5, alfil por c4. Lógicamente, si g por f simplemente sigue dama y dama. Vamos a verlo un poquito. Dama g5, rey h8, dama f6 y tras rey g8. Hay varias jugadas que ganan. La más sencilla parece caballo g5 para hacer dama h6 a la siguiente y dar mate simplemente. Y como veis, alfil por c4 de nuevo no se puede porque la clavada esta, ¿no? Ya he visto que esta clavada ha funcionado en esta columna, pero es que también funciona en esta, ¿no? Es bastante molesto tener una pieza sin defender. Ya estáis viendo que gracias a que está esa pieza sin defender, pues el blanco tiene la posibilidad de realizar varios trucos tácticos aprovechándose de ese problema de las negras. Nepo dijo, bueno, trae el alfil para acá que me da la risa, ¿no? Me lo como y ya está. Y bueno, f6, lógicamente sigue dama por f6. Si dama h6, podría seguir dama f6 y dama g7. Así que Nepo dice, bueno, pues tan grave no será, ¿no? Pero yo creo que se le escapó esta jugadita de Anand, e5. e5, jugada intermedia para hacer f6 estando defendido y la dama va a pasar a h6 en la siguiente jugada. Ya vamos a ver un par de opciones del negro, pero realmente no tiene ninguna que lo salve. Por ejemplo, tras la jugada dama b6, sigue f6. ¿Cómo paras esta jugadita? Pues parece que no puedes, ¿no? Vamos a ver que tras caballo d7, dama h6 y una jugada como caballo por f6, simplemente seguiría caballo g5, se amenaza e por f, se amenaza torre por f y este rey aquí no lo salva nadie, ¿no? Como veis, todas las piezas del blanco están súper bien. Si alfil por f1, bueno, e por f es buena, torre por f es buena, pero bueno, e por f es bastante buena. Damos mate en una a la siguiente, así que tan mala no debe ser. ¿Todo gracias a qué? Pues que, por ejemplo, por tener en cuenta un factor de los varios que han pasado, que en la jugada 5 aproximadamente se cambió ese alfil de las negras, que como veis ha dejado las casillas negras alrededor del enroque súper débiles y que ahora Anand está aprovechando pues para dar mate, ¿no? Dama de 7 fue la jugada elegida por Anand, por Nepo, perdón, y después de f6 pues no le quedó más remedio que abandonar por la simple razón de que le van a dar mate, ¿no? Rey h8, de nuevo dama h6 y tras torre g8 metemos el caballo a la fiesta y no hay Dios que pare ese mate en h7. Super partidón de Anand que realmente ganó pues prácticamente de preparación, se podría decir, ¿no? Porque la idea esta de enroque f5 probablemente la traía preparada de casa, así que espero que la hayáis disfrutado, a ver si intentáis colocarlo alguno en vuestra partida y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.